Un famoso productor de películas estaba buscando un protagonista para su próximo proyecto, pero ninguno de los actores que se habían visto parecía satisfacerlo. Y de repente entró al foro un joven mensajero, entregó su mensaje y se despidió con una sonrisa. Cuando el productor vio esto, llamó a su asistente y le ordenó buscar a ese joven. Ya tengo mi protagonista, dijo para sí el productor. Sin embargo, sus compañeros no le creían, ya que se había presentado actores de renombre y él no había escogido a nadie. En fin, cuando el asistente alcanzó al joven mensajero, tuvo que convencerlo de que no estaba bromeando, pues aquel joven había tomado el puesto de mensajero porque era lo único que pudo conseguir para estar cerca de su sueño de ser actor de cine. Así que ambos fueron ante el productor y una vez allí el productor le explica al mensajero cuál era su convicción y el mensajero no lo podía creer. El mensajero casi entra en shock cuando en la conversación el productor le dijo el salario que le iba a pagar. Aquel mensajero estaba muy emocionado, así que después de esto se acercó a los oídos del productor y le dijo: gracias, muchas gracias. Jamás me olvidaré de esto. Y así fue como estos dos hombres se convirtieron en amigos entrañables. Tiempo más tarde aquel productor cayó en la quiebra. Sin embargo, aquel que fue mensajero se convirtió en un gran actor. Y las noticias de la quiebra del productor llegaron a oídos de aquel actor. Así que este comenzó a realizar lo que había prometido: no olvidarse de él. Así que cuando este actor fue nominado a los Oscar, invitó al productor para que lo acompañara, y cuando lo anunciaron como el ganador, él caminó con su amigo por toda la alfombra roja diciendo a todos: este es el mejor productor que hay en la industria, él es mi amigo. Tiempo más tarde, el productor sufrió un derrame cerebral que lo llevó directo al hospital. Así que aquel actor no se despegaba de la cama de su amigo, dándole palabras de ánimo de manera continua hasta que se recuperó. Y en otra ocasión aquel productor perdió su mansión y aquel actor hizo grandes sacrificios para que su amigo la volviera a recuperar. Bueno, el productor de quien estamos hablando, hermano, es Robert Evans. Y el actor es ese que ha sido nominado 12 veces a los premios y fue ganador en 3 ocasiones. Y tiene uno de los salarios más altos en la industria de las películas. Su fortuna está valorada en más de $1.200 millones. Sin embargo, sus amigos coinciden en que su posesión de más valor es su corazón. Y su nombre es Jack Nicholson. Y me pregunto, hermano, ¿por qué el autor hizo todo esto por su amigo productor? Sencillamente porque estaba agradecido y porque le admiraba por lo que él había hecho. Y es agradecimiento y admiración lo que debemos expresar hacia una persona que sin conocernos nos toma y nos coloca en una posición que no podríamos haber alcanzado por nosotros mismos, ¿verdad? Pero es mucho más agradecimiento y admiración lo que debemos expresar hacia una persona que sí, conociéndonos muy bien y sabía nuestra condición caída y miserable, nos toma y nos coloca en una posición que también podríamos haber alcanzado o nunca podríamos haber alcanzado por nosotros mismos. Y hoy vamos a estar viendo, hermano, en la misma carta que vamos a estar trabajando, la carta primera de Timoteo, vamos a estar viendo al apóstol Pablo expresando gratitud y alabanza a nuestro Dios por haberlo puesto en una posición que jamás él hubiese alcanzado por sus propios esfuerzos. Y yo los invito a estar ahí en la primera carta, como vamos a seguir estudiando, y me imagino que ya algunos la hayan leído, ¿verdad? Sería muy bueno leerla semana tras semana para poder ir extrayendo todo lo que Dios tiene para la iglesia y para el liderazgo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso del 12 al 17. Primera Timoteo 1, 12 dice: doy gracias ¿a quién? Al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome
en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, ¿qué dice él? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, que sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, porque cuando miramos la obra perfecta de tu Hijo Jesús, solamente podemos postrarnos y decir gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, como iglesia, como líderes, Señor, a vivir agradecidos por esa gran obra, por esa perfecta obra que hiciste a favor nuestro. Y que podamos desbordarnos en gratitud y en alabanza a tu nombre, Dios, y en adoración a tu nombre. Ayúdanos a ser agradecidos. Perdona nuestra falta de gratitud. Pero ayúdanos, Señor, a levantarnos cada día en gratitud a ti y en adoración a ti. Háblanos en esta mañana a través de esta palabra que tú inspiraste, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les estuve hablando, hermano, que la carta de Timoteo no fue solamente para Timoteo. Algunas personas la usan solo para pastores. Pero no, para nada. Si solamente hubiera sido para Timoteo, las palabras iniciales de la carta no tendrían sentido, porque Timoteo conocía que Pablo era un apóstol, y un apóstol llamado por Jesucristo. Quiere decir que el objetivo, aunque la carta la iba a recibir Timoteo, era para que la iglesia supiera y para que pudieran conducirse como Dios determina en su iglesia, porque al final la iglesia es de Dios. El dueño es Dios, la cabeza es Dios, y quien dice cómo funcionan las cosas en la iglesia es Dios. Y por eso es que le dice: Timoteo, te estoy mandando primero, ¿qué? Lo que vimos al principio en los versículos de la semana pasada. Te mando para que corrijas algo. También le dice, Pablo le dice a Timoteo, prohíbe la enseñanza de una doctrina diferente a la que has aprendido. Y ahí estaba este hombre de Dios, como lo vimos la semana pasada, con una instrucción de parte de un apóstol para que él corrigiera las doctrinas que no eran de acuerdo a la doctrina de la gracia de Dios que había aprendido de Pablo. Lo segundo que le dice, corrige la atención hacia especulaciones que alejan a los creyentes del verdadero evangelio. Y ahí estaba Timoteo con una ordenanza para que la iglesia del Señor Jesucristo, ahí donde él lo había mandado, pudiera funcionar a la manera de Dios. Y de ahí pasamos entonces a lo que vamos a estar viendo hoy, hermano. Las actitudes que un ministro, y quiero aclarar algo, porque pudiéramos solamente limitar esto a aquellos que han sido llamados al ministerio pastoral solamente. Pero quiero que sepan que Dios ha hecho un pueblo, un reino de reyes y sacerdotes. Y tú y yo somos reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Por tanto, tú y yo hemos sido llamados para servir al pueblo de Dios. Así que toda la iglesia debería estar atento a las palabras expresadas aquí. Pero también, y mucho más, aquellos que hemos sido llamados del lugar donde Dios nos ha llamado para ser ahora siervos oficiales en la iglesia de Dios. Y lo que le está diciendo él aquí ahora es lo que hemos estado viendo. Le está hablando de las actitudes que un ministro de Dios expresa ante el llamado de Dios al ministerio. Ministerio hecho y llamado por nuestro mismo Dios. Y la primera actitud que estamos mirando está en el verso 12. Y es la actitud de agradecimiento. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por digno. Me tuvo por digno poniéndome en el ministerio. ¿Cuál es el sentido de este agradecimiento en medio de los mandamientos que él le había mandado a Timoteo? ¿Por qué Pablo, después de darle los mandamientos a Timoteo, ahora les habla de este agradecimiento? ¿Cuál era el motivo? Y el sentido viene del pensamiento que tal vez cualquier hermano en la iglesia pudiera verse tentado a tener.
ante mandamientos como estos, los mandamientos que vimos la semana pasada. Y tal vez alguien diría, pero ¿quién crees que eres tú, Pablo, para ordenar estos mandamientos con tanta autoridad a la iglesia? Como pudiera decir alguien, ¿quién crees que tú eres para usar la palabra de los profetas para llevarla hoy con tanta autoridad a la iglesia? Y en el verso 12 hasta el 16 lo que Pablo hace es manifestar las razones por las cuales él podía ordenar tales mandamientos. Y estos versículos apelan a lo que Pablo expresó en el versículo 1. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que dice que ellos permanecían fieles en la doctrina de los apóstoles. Y nosotros deberíamos permanecer fieles en la doctrina de los apóstoles. Y los que enseñan la palabra de Dios deberían ser fieles a la doctrina de los apóstoles. Y esto que estamos hablando es la doctrina de los apóstoles. Y en el verso 1, como decía, estos versículos apelan a lo que Pablo expresó en el verso 1. Que en el verso 1 él estaba hablando del oficio que tenía como apóstol. Apóstol por parte de Dios, no por parte de hombres. ¿Y cómo fue que llegó a ser apóstol de Jesucristo este hombre? Así que, ¿por qué Pablo agradece a Dios? Si le preguntamos al pasaje, el pasaje mismo empieza a respondernos. ¿Por qué Pablo agradece a Dios? Bueno, el mismo pasaje dice, porque Dios lo fortaleció y porque Dios lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. Y dice así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No dice porque yo soy fiel, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y así que la primera actitud de un ministro, la primera actitud de alguien que ha sido rey y sacerdote por Dios, debería ser gratitud a Dios. Y eso es lo mismo que dice Pedro cuando dice, crezcamos en la gracia. Está diciendo, crezcamos en gratitud a aquel que nos ha llamado de las tinieblas, del lodo cenagoso, para traernos a un reino inconmovible, un reino eterno. Crezcamos en gratitud. Y la palabra que él usa aquí para fortalecer tiene la intención de mostrarnos cuál fue el motivo por el que Pablo dio gracias. Nos habla de lo que Dios hizo y solo lo que Dios puede hacer, no solo de lo que nosotros seamos capaces, sino lo que Dios hizo y lo que Dios solo puede hacer. Y fue capacitarle a Pablo para realizar la alta labor que se le había encomendado. Y hermano, esto nos muestra que los ministros y todo rey y sacerdote en el reino de Dios debemos ser agradecidos a Dios. Porque sin merecerlo, Dios nos ha puesto en el ministerio. Además, debemos ser conscientes que si estamos en el ministerio, no estamos en el ministerio porque Dios dio que en nosotros habían capacidades o un carácter apto para el ministerio. Si estamos en el ministerio, no es porque Dios vio eso. Porque si Dios llama a una persona al ministerio, no lo hace porque confía en las habilidades de esta persona. Si Dios llama a alguien al ministerio, lo hace porque Dios confía en la obra de transformación que Él mismo hará en esta persona. Y por eso lo llama. Y fue el mismo apóstol Pablo quien, hablando del ministerio, dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16b, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y Pablo sigue diciendo, ¿quién es suficiente para el ministerio? Nadie es suficiente en su propia fuerza. Nadie es suficiente en su propia fuerza. Y por eso Pablo se eleva en acción de gracia, porque no hay suficiencia en el hombre para servir a Dios. Y esta revelación debería llevarnos a mí y a ti a la humildad. Porque nada de lo que somos, nada de lo que tenemos o nada de lo que hacemos lo hemos conseguido por nosotros mismos, sino porque Dios en su gracia lo ha otorgado. Debería levantarnos en agradecimiento y postrarnos en humillación delante de Él, porque somos incapaces de hacer lo que Dios llama a hacer, pero somos fortalecidos por el Espíritu de Dios para hacer lo que Dios llama a hacer. Así que, porque Dios, sabiendo que en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer la obra que Él nos había encomendado, Dios mismo nos capacita para hacerlo. Y eso es algo que deberíamos decir, gracias Dios, siempre. Porque ninguno de nosotros estamos capacitados para vivir la vida cristiana, hermano, en las fuerzas de los hombres.
Porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Una vida que se vive en el poder del Espíritu de Dios, confiando en la obra del Hijo de Dios. Y el mismo que capacitó a Pablo, hermano, para apostolado, es el que nos capacita a ti y a mí para el ministerio en el que Dios nos llamó. Ese es el mismo que capacitó a Pablo, el que te capacita a ti y me capacita a mí para el ministerio. Pero mi pregunta es, ¿por qué Dios tuvo a Pablo por fiel para ponerlo en el ministerio? O mejor dicho, ¿por qué Dios vio a Pablo como digno de confiarle el ministerio? ¿Por qué Dios vio a Pablo así? Bueno, hermanos, Dios tuvo a Pablo como un hombre digno de confianza, no por la fidelidad de Pablo, sino porque Dios confía en lo que Él llama, porque Él está seguro de que la obra que hará en los llamados será una obra tan extraordinaria que transforma a un blasfemo en un adorador. La obra que Dios hace en aquellos llamados es tan extraordinaria que transforma a un perseguidor en un perseguido por el Evangelio. La obra que Dios hace en aquellos llamados al ministerio es tan grande y tan transformadora que cambia a una persona de injuriador a un defensor arduo del Evangelio de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo con este hombre. De manera que podemos decir, hermano, si Dios nos confía su obra, es porque primero confía en la maravillosa obra que Él va a hacer en nosotros. Si Dios nos confía su obra, es porque Él confía en la maravillosa obra que Él va a hacer en nosotros. ¿Y saben lo que esto nos enseña, hermanos? A ti y a mí hoy. Lo que nos enseña es que tenemos una gran necesidad de que la iglesia comience a pensar como Cristo piensa. Tenemos una necesidad como iglesia a pensar como el Señor Jesucristo piensa. Porque si somos sinceros algunas veces, hermano, en la vida, los ministros, los oficiales de la iglesia, tanto antes como después de su llamado, han tenido que enfrentarse ante la duda. Los oficiales de la iglesia, los líderes de la iglesia muchas veces han tenido que enfrentarse ante la desconfianza y el desánimo de aquellos que se llaman sus hermanos en la fe. Y esto desde los primeros días de la iglesia hasta nuestros días sigue pasando, hermano. Ananías dijo en Hechos 9:13, Señor, yo he oído mucho acerca de este hombre, Pablo, ¿cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, este hombre orando le dice, y aún aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Esto era de Pablo. Pero también en Hechos 9, 26 y 27, cuando llegó a Jerusalén, dice que Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Claro, algunos de nosotros pudiéramos decir, es lógico, si miramos la vida de Pablo, es lógico. Algunos le tenían miedo, no creyendo que él fuera un discípulo. Como pasa hoy también en la iglesia, hermano, muchos tienen miedo de aquellos que se sientan al lado de nuestro porque no piensan que son discípulos. Entonces Bernabé, y es bueno resaltar figuras en la misma narración, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí apareció un Bernabé dispuesto a que la iglesia cambiara la postura, la manera de pensar en cuanto a este hombre que había sido un blasfemo. Y estos versículos nos dejan ver, primero, que hay personas en la iglesia, hermano, que no creerían en el llamado de algunos hombres debido a la antigua conducta de su vida. Aquí entre nosotros tenemos personas, seguro, hermano, que no van a creer en el llamado de algunos hombres por la conducta del pasado. Y número dos, hay algunos que por la fe, por la confianza en lo que Dios va a hacer, confiarán en la poderosa obra de Dios que transforma hasta el más vil pecador en un ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. También van a haber Bernabé dentro de la iglesia, que van a decir, sí, pero Dios va a hacer una obra de transformación, la está haciendo. ¿Por qué se comporta así el primer grupo? Aquellos que dicen, no, cuidado, porque creo que su pasado. ¿Por qué se comporta así este tipo de personas? Porque tienen miedo. Ellos tuvieron miedo ahí en el libro de los Hechos. Y este miedo es el mismo miedo que la iglesia de hoy suele experimentar ante los hombres que Dios está llamando. La iglesia sigue teniendo miedo. Y tenemos una cantidad de excusas y argumentos diferentes tal vez
Pero por la misma razón tenemos miedo. Porque miramos más al hombre que a lo que Dios va a hacer a través del hombre. Y la iglesia muchas veces tiene miedo. Hay un grupo de personas dentro de la iglesia que tiene miedo. Y el miedo lo que hace es paralizar. Y los que temen retrasan a la iglesia en el peregrinaje aquí en la tierra. Y no podemos permitir, hermano, que la iglesia sea retrasada en el peregrinaje. Porque Dios nos llamó para la expansión de su reino. Y el segundo grupo son hombres y mujeres que viven y visualizan todos los asuntos de la vida cristiana mediante la fe en el Señor Jesucristo, mediante la confianza en lo que Dios va a hacer. Como mismo lo está haciendo contigo y conmigo, lo va a hacer con otros también. Y en el pasaje que leímos, este grupo es representado por Bernabé, hermano. Pues solo él dice que se puso al lado de Pablo, cuando la iglesia lo miraba con una fría y razonable sospecha. Y yo quiero que estemos pensando, porque aunque todos reunidos somos la iglesia, quiero que estemos pensando de manera personal, hermano. ¿Cómo nos estamos proyectando hacia aquellos que Dios está llamando? ¿Estamos mirando con sospecha? ¿O estamos mirando desde los lentes de la fe en el Señor Jesucristo? En lo que Dios está haciendo. ¿Estamos mirando desde el pasado o estamos mirando en un presente y un futuro? Y ante esto debemos preguntarnos, ¿cuál de estos dos grupos me representa a mí? ¿Cuál de estos dos grupos es el que me representa a mí? ¿Soy de los que confían o de los que no confían? Y hermanos, el Señor nos llama por lo que los hombres, o mejor dicho, el Señor no nos llama por lo que los hombres sean, sino por lo que por su poder serán. Y lo voy a repetir, el Señor no nos llama por lo que los hombres sean, sino por lo que por su poder serán. Cuando el Señor llamó a Simón, Él sabía que era impulsivo. Aquí tenemos a un Simón impulsivo, y si leemos la Escritura podemos ver. Sin embargo, esto no lo detuvo para escogerlo. Él lo llamó porque lo vio como lo apodó. ¿Y cómo lo apodó? A Simón, ¿cómo le puso? Pedro, que significa roca. Pedro era una roca que era sacada de otra roca más poderosa que se llama Jesucristo. Y Dios lo mira por el apodo que le puso, no por lo que tenía. Un Simón. Y esto no solo fue con Pedro, hermano. Si seguimos mirando la historia, podemos ver que con Juan, también este hombre, Juan, junto a sus hermanos fue reconocido como, ¿cómo le decían a Juan y a sus hermanos? Hijos del trueno. Imaginen cómo serían. Sin embargo, a pesar de todo eso, el Señor lo llamó para luego convertirlo en el anciano del amor. Al hijo del trueno lo convirtió en el anciano del amor. Y esto fue lo que pasó con Pablo también. Y ahí en la historia que estamos leyendo, hermano, en el verso 13, dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia. Teniendo todo esto, Dios no lo tuvo en cuenta. Lo que quiere decir misericordia es no tener en cuenta mi condición. Y por eso la Biblia nos llama a nosotros a vivir misericordiosamente, a no tener en cuenta la condición. Y el legalismo muchas veces y el fariseísmo lo que hace es tener en cuenta todo eso bien grande. Pero dice Pablo, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia. Dios no me tuvo en cuenta todo eso que nosotros muchas veces tenemos en cuenta. Y paralizamos la obra de Dios por tener en cuenta lo que deberíamos no tener en cuenta. Sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús no lo vio como un blasfemo. Yo quiero que estemos pensando, porque hay dos tipos de lentes, hermano. Los lentes de aquellas personas que vivían en el tiempo de Jesús y los lentes del Rey de Reyes de su tiempo también allí. Jesús no lo vio como un blasfemo, hermano, ni como un perseguidor, ni como un injuriador, sino que lo vio como uno a quien Él iba a transformar. De manera tal que llegaría a concluir, este Pablo, que ustedes lo ven de esta manera, pero yo no lo veo así, este va a ser uno que para él va a ser el vivir Cristo, y el morir va a ser ganancia. Y esto es lo que vemos en la historia de este hombre, que el vivir era Cristo y el morir era ganancia para él. Pablo sería aquel que iba a llevar mi palabra, diría Jesús, mi palabra a la presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de los reyes de Israel, y estaría dispuesto aún a ser decapitado por la causa de Cristo, hermano.
Y esto fue lo que vio Dios. Y lo llamó para esto. Sé que mirar a los hombres de esta manera, hermano, no es cosa fácil. Pues entiendo lo difícil que es para una esposa visualizar a su esposo como un hombre de Dios. ¿Verdad, mujeres? Cuando alguien llama a tu esposo, decir, ¿será este un hombre de Dios? Casi siempre lo que hay es sospecha a la orilla. Cuando la realidad es que ahora tal vez no actúa como lo que Dios dice. Pero también sé que es muy difícil para algunos padres visualizar a sus hijos como hijos obedientes cuando en el presente lo que son es personas tal vez desagradecidos o tal vez desobedientes. También sé que en algunas ocasiones visualizar a nuestros jóvenes como futuros ministros nos resulta muy difícil. Acá como iglesia, nuestros jóvenes como futuros ministros, muy difícil. Sin embargo, si los miras con los lentes de Jesucristo, es posible que estemos viendo a algunos de ellos como los futuros pastores que Dios está llamando para seguir expandiendo su reino. Pero tenemos que poner los lentes del Señor Jesucristo. Así que, hermano, siendo que Dios confía en nosotros por la obra que está haciendo Él en nosotros, ¿no deberíamos nosotros confiar en los ministros debido a la obra que Dios también está haciendo en ellos? Y sé que hay razones por las cuales el pueblo de Dios debe ser cuidadoso, y algunos tal vez están pensando, pero hay que ser cuidadosos, hermano. Y yo quiero darte una noticia mala, y para mí mala también. Con nosotros también tenían que haber sido cuidadosos cuando nos llamaron. Con todos nosotros deberían haber sido muy cuidadosos cuando nos llamaron. Porque tal vez después que nos llamaron, ¿cuántas cosas, hermano, pasaron que no estaban muy alineadas con Dios? Lo que muchas veces tenemos una postura para nosotros y una para otros. Deberíamos como iglesia pensar como Dios, misericordiosos, ser misericordiosos. Así que, hermanos, siendo que Dios confía en nosotros por la obra que Él está haciendo en nosotros, deberíamos mirar a otros de la misma manera, por la obra que Dios está haciendo en ellos. Sé que hay razones, como les decía, para ser cuidadosos al confirmar los dones y el llamamiento de una persona. Pero, hermanos, lo que quiero enfatizar hoy con esta enseñanza es que nosotros debemos ser creyentes que impulsemos, en vez de ser creyentes que atrasemos. Sí, hay que frenar duro y ponerle un freno duro, es el fariseísmo dentro de la iglesia, que es el fariseísmo el que le pone el pie siempre al impulso dentro de la iglesia. Pero deberíamos ser creyentes que impulsemos y no creyentes que estemos atrasando, desanimando a la gente para que no salga al ministerio. Debemos ser una iglesia que reconoce los dones que Dios nos está dando, porque los dones son de Dios. Y en vez de ser una iglesia que entierra los dones para que no se vean, deberíamos ser una iglesia que está viendo lo que Dios está haciendo para que broten los dones. Y en nuestra vida diaria, donde estemos, en nuestras casas, nuestros grupos, en células, deberíamos estar desenterrando los dones que Dios está dando para el beneficio de su cuerpo. Deberíamos ser una iglesia, hermano, que agradece a Dios por los dones que Él está dando. Qué bueno sería que en un tiempo de acción de gracias nos paremos como iglesia, decir gracias por los dones que tú estás regalando a esta iglesia, para que edifiquen a la iglesia. Como iglesia deberíamos no solo agradecerle a Dios por los dones, sino deberíamos tomar los dones que Dios está dando, invertirle en desarrollar esos dones, para que pueda haber una multiplicación y para que como iglesia pudiéramos tener abundancia de frutos. Y entonces cuando venga aquel a quien el que tenemos que darle cuenta un día y rendir cuenta, podemos decir con toda confianza: Señor Jesucristo, como iglesia de los Pinos Nuevos en Artemisa nos diste 2 dones y aquí te entrego 2 más. Y no como aquel siervo malo, negligente, que ante el don de Dios, el regalo que Dios le dio, talento que Dios le dio, tuvo miedo y fue y cavó y lo escondió, y cuando llegó el dueño no pudo nada más que entregarle el mismo don, sin reproducción, el mismo don. ¿Y saben lo que hizo el Señor con ese don? Se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Y este pasaje puede confundirnos, hermano. Este pasaje que hemos estado estudiando puede confundirnos con la declaración que Pablo hace en el verso 13.
Y en el verso 13 el apóstol Pablo dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Nos puede confundir, hermano, a la ligera si tomamos superficialmente su enseñanza. Si lo miramos superficialmente, podremos decir que Dios solo tiene misericordia sobre aquellos que cometen pecados por ignorancia e incredulidad. Pero la misericordia de Dios habla de otra cosa. Misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros sí merecemos. Así que la misericordia de Dios nos habla de la compasión que Él tiene con miserables, que se manifiestan esa misericordia según la voluntad de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo que escribe esta carta, por eso decía que entenderlo de una manera superficial nos lleva a cometer errores doctrinales. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos en el capítulo 9, versículos 15 y 16, dijo, referente a Dios: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. No depende de si lo hiciste por ignorancia o no. Y sería bueno aclarar qué está tratando de decirnos Pablo aquí. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y le pone el cuño con la firma y con todo, y le dice: por tanto, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de quién depende: de Dios, que tiene misericordia. Y tenemos que aprender a mirar, hermano, un pasaje a la luz de toda la revelación, para no sacar falsas ideas, falsos conceptos de un solo verso. Así que Dios no tuvo misericordia de Pablo porque él actuó en sus pecados por ignorancia e incredulidad, sino que le tuvo misericordia porque Dios así quiso tener misericordia del apóstol Pablo. Como tuvo misericordia de ti y de mí, porque Dios quiso tener misericordia de ti y de mí, no porque hay algo bueno en ti y que Dios seguro miró y valoró aquello bueno. Y este verso quiere enfatizar la idea de que los pecados de Saulo de Tarso todavía no habían llegado al colmo de la paciencia de Dios. Eso es lo que quiere enfatizar él. Pues hay un momento en la vida de algunos hombres que, debido a su continuo rechazo del evangelio, caen en una categoría que Jesús llamó cerdos. Los cerdos, a los cuales dijo: no le echen las perlas a los cerdos. Y en la postura de este hombre, Saulo de Tarso no había llegado al colmo todavía. Es decir, la razón de los pecados de Saulo era evidente, o evidentemente era por ignorancia e incredulidad, y no por un continuo rechazo de la verdad del evangelio. Así que como Pablo fue alcanzado, cualquier otra persona puede ser alcanzado si cuando se les pone el evangelio del Señor Jesucristo, la persona responde de una manera positiva, con fe. En el verso 14, hermano, Pablo hace mención de algo que en relación con nuestros pecados lo cambia todo, hermano. Y no podemos olvidar, y es la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Porque a pesar de las actitudes tan pecaminosas del apóstol Pablo, la gracia de Dios fue mucho más abundante que su pecado. Y él dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto es otra evidencia de que no somos llamados porque lo merecemos. Dios nos llama porque su gracia sobreabundó en nosotros los pecadores. Dios nos llama porque en su gracia sobreabundó, su gracia sobreabundó mucho más que nuestros pecados. Y ese es el Dios de toda gracia que nosotros tenemos. Y como ha dicho un autor, Dios no llama a los que se creen preparados, hermano. Y muchas veces las personas paralizadas por el miedo esperan a una persona súper preparada para que Dios lo llame. Dios no llama a los que se creen preparados. Él llama a los pecadores que quiere para prepararles para la obra que Él les ha encomendado. Esto es lo que vemos en la Escritura. Y en este versículo Pablo dice allí: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. ¿Qué es Cristo Jesús? La gracia de Dios es más abundante que el pecado en dos aspectos. Primero, hermano, fe, y segundo, amor. Porque le proveyó de la fe que necesitaba este hombre, un Saulo de Tarso, como decía él, blasfemo y incrédulo en la persona de Jesús, y le proveyó la fe que necesitaba para convertirlo en un gran creyente. Y en el segundo sentido, la gracia de Dios fue tan abundante
como para superar el odio de Pablo, de Saulo, y cambiarlo por un Saulo de amor, tanto para con Cristo como para la obra del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que vimos en su terminación de su carrera. Y hermano, eso fue lo que también pasó contigo y conmigo. La gracia de Dios fue más abundante que tu incredulidad y que mi incredulidad. La gracia de Dios fue más abundante que tu desamor y el mío al Evangelio. La gracia de Dios nos dio vida y nos habilitó para el ministerio, para ser hijos de Dios, para ser cristianos, para vivir en este mundo con la esperanza de lo que vamos a tener. Y en el versículo número 15, Pablo hace un llamado de atención. Y sería muy bueno que pudiéramos prestar atención. Él explica en qué consistió la abundancia de la gracia de Dios para su propia vida. Tal vez él pudiera estar diciéndonos ahora que la abundancia de Dios fue en comida. Tal vez pudiera estar diciendo ahora que viene dinero. No sé cuántas cosas de las cuales muchas veces se vuelve una rutina en la vida de los cristianos. Y sería muy bueno observar. Y aquí no hay una declaración cualquiera, hermano, en lo que dice el verso 15. Es una declaración verdadera que merece que todos los hombres le den la bienvenida a esta declaración. Y por la cual Pablo da gracias a Dios, ya que esta frase resume el significado de la gracia y el evangelio del Señor Jesucristo. Dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser, ¿por quiénes? Por todos. Y ahí está el mensaje, que es fiel y digno de ser recibido por todos. ¿Que quién? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los casi buenos como nosotros. No, para salvar a los pecadores, aquellos que erraban continuamente ante la ley de Dios, aquellos blasfemos, mentirosos y todo lo que dice el libro de Romanos. Cristo Jesús vino al mundo para salvarte a ti y a mí, hermano. Y hermano, en esto consiste la gracia y el evangelio del Señor Jesucristo. Claro que no nos gusta que nos estén recordando, pero solo si no recordamos nos volveremos orgullosos, hermano. Y cuando recordamos que la gracia de Dios fue tan grande para venir a quitar a un blasfemo y a un, ¿cuántas cosas dice Romanos que tú y yo éramos, para hacernos lo que Dios quiere que cada día nosotros seamos, lo que Dios está haciendo en nosotros cada día, convirtiéndonos a la imagen de su Hijo? Deberíamos terminar postrados de rodillas diciendo: Señor, ¿qué parte mía puedo dejar para mí? Todo es tuyo. Todo es tuyo. Úsalo, es lo que podemos decir. Así que, hermano, en esto consiste el regalo más grande que Dios ha hecho a este mundo. Y sería muy bueno que cuando estemos diciendo gracias, tengo que agradecerle al Señor, estuviéramos levantando la vista de las cosas pasajeras y terrenales para estas cosas que ninguno de nosotros podíamos nunca haber logrado. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a un pecador como yo. Y este es el mensaje de la gracia que cambia todo, hermano. Cambia tu vida. Este es el mensaje de la gracia que cambia a un dador cuando damos ofrenda lo que tenemos que dar. A un dador que dice: todo es tuyo, Señor, y te lo voy a dar. Este es el mensaje que cambia todo. En esta semana conversaba con alguien y le dije: cuando hablamos de un dar por gracia, hay dos resultados, hermano. Cuando hablamos de un dar, y como decía mi hermano el otro día, que bueno que en un futuro, si pasara o no, que no tendríamos necesidad de estar con eso. Pero cuando esto pasa, hermano, aquellos religiosos que están adaptados a dar porque me están contabilizando, están adaptados a dar solamente porque para que vean que yo soy un cumplidor, cuando esto pase, esos darán menos. Pero quiero decirle, como le dije a mi hermano esta semana, cuando den menos, siguen siendo lo mismo delante de Dios, porque aun cuando daban más, lo daban por una motivación incorrecta y no era valorada delante de Dios de esa manera. Pero también tendremos aquellos que dicen: todo es tuyo, Señor. Por tanto, véalo o no lo vea, el hombre esté o no esté en un registro, es tuyo y te lo voy a dar, porque tú has hecho una obra más grande que la que yo mismo podía imaginar. Y te lo doy, Señor. Y este es el mensaje de la gracia, hermano. Este es el mensaje de la gracia, el cual, cuando es recibido por una persona, es poderoso para transformar a un blasfemo en un adorador.
Es poderoso para transformar a un tacaño en un dador alegre. Es poderoso para transformar a un perseguidor en un perseguido. Es poderoso para transformar a un injuriador en un defensor del evangelio de la gracia de Dios. Y este fue el mensaje que transformó al apóstol Pablo. Y este fue el mensaje que transformó a Pablo, a los otros, pero también te transforma a ti y me transforma a mí. El mensaje de la gracia de Dios. Y ante la tremenda demostración de la gracia de Dios, Pablo solo le queda algo: testificar acerca de su consideración. ¿Cómo se consideraba Pablo cuando miraba a la gracia de Dios tan grande? Y esto es lo que queda ahora: su consideración, mirando sus pecados y mirando la bondad de Dios, su consideración. Y mis hermanos, ¿cómo no considerarse de esta manera en vista a la vida pasada? Cuando miramos la vida pasada de nosotros, ¿cómo no considerarnos así? ¿Cómo no considerarnos nosotros, si Pablo se consideró el primero de los pecadores, nosotros pudiéramos decir el segundo somos nosotros de los pecadores? ¿Cómo no considerarnos? Y el apóstol Pablo, hermano, al reconocer sus pecados, no puede menos que confesarse como el único y más grande de los pecadores. Y en el presente, él es consciente de su condición pecaminosa. Por lo tanto, se maravilla de que a pesar de ser Pablo el pecador, haya sido objeto de la misericordia de Dios. Qué bueno que pudiéramos estar diciendo: gracias Dios por tu misericordia. Y en el verso 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia. Y sería muy bueno prestar atención, iglesia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, ¿qué? Toda su clemencia. Pero también ¿para qué? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Dos cosas. Propósito de Dios con el apóstol Pablo. Y aquí están los dos propósitos por lo que Dios escogió a este hombre para salvarle y ponerle en el ministerio. Para que Jesucristo mostrase en él toda su clemencia. Y para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Lo que nos enseña que Dios llama a hombres con vidas altamente desordenadas. Porque a veces decimos ordenadas, desordenadas. Para exhibirlas después como un ejemplo del poder de Dios para salvación y orden en esa vida. Para que todo sea para la gloria de Dios y no de los hombres. Cuando el evangelio se predica chapucero y a ti te hacen creer que eres casi bueno y lo que te falta nada más es repetir una oración, hermano, tú serás un desagradecido toda la vida porque no eres consciente de la realidad de tu pecado y de lo que costó. Y Pablo lleva a la conclusión que debería ser la actitud de todo hombre a quien Dios ha puesto en el ministerio. Debería ser la actitud de todo hombre al que Dios ha llamado y le ha dicho: eres un rey y un sacerdote, eres mi embajador, eres mi hijo adoptado. Debería ser la actitud de todos aquellos que hemos sido llamados, pero mucho más aquellos que hemos sido puestos por oficio, oficiales dentro de la iglesia. Y la primera actitud es agradecimiento, pero la segunda es lo que dice el verso 17: adoración. Adoración. Por tanto, dice Pablo allí, al Rey de los siglos, inmortal, ahí está reconociendo atributos de este Dios, invisible, único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos, amén. Y la reforma protestante, ¿saben lo que trajo y lo puso sobre la mesa, hermano? Solo a Dios gloria. Solo a Dios gloria, porque solo Dios es el que hace la obra de transformación en ti y en mí, y deberíamos confiar en Dios y no en la obra de los hombres. Así que este versículo es una doxología que viene como resultado de la misericordia y la clemencia de Dios eterno. Resultado de la misericordia y la clemencia de Dios en nuestras vidas, ahí está la doxología. Y esta doxología es la alabanza de hombres y mujeres que Dios ha escogido, y debería ser la alabanza tuya y mía. Escogidos de Dios para el servicio, escogidos de Dios para ser adoptados como hijos. Esa debería ser nuestra alabanza, hermano. Exaltación al único que lo merece. Esta debe ser la alabanza de aquellos que Dios ha llamado, que ha capacitado y que ha colocado también en el ministerio. Hombres y mujeres pecadores en quienes Él está formando la imagen preciosa de su Hijo Jesucristo.
Y hermanos, el hombre de Dios, y creo que todos los que están en esta mañana aquí son considerados hombres y mujeres de Dios. El hombre de Dios debe ser agradecido si entiende la gracia de Dios, si entiende la pecaminosidad humana y la bondad grandísima, la clemencia de Dios, la misericordia de Dios. Debe ser un hombre agradecido y debe alabar a Dios por haberle salvado, y debe también alabar a Dios por haberlo puesto en el ministerio a pesar de sus pecados. Y si es así, hermano, se dejará ver. ¿Cómo se va a dejar ver? Lo estaremos demostrando a través de una vida de servicio sacrificado al Señor Jesucristo. Eso sería la manifestación de que somos agradecidos y somos adoradores de Dios. Que el Señor les bendiga.